La mansión Blackwood se alzaba imponente en la zona más exclusiva de la ciudad, con sus jardines perfectamente cuidados y arquitectura que gritaba riqueza generacional. En el interior, Sofía Martínez, una empleada doméstica rubia de 25 años, limpiaba meticulosamente el elegante salón principal. Llevaba su uniforme impecable de empleada, blanco y negro, y trabajaba con la eficiencia que la había hecho indispensable para el dueño de la mansión en solo 6 meses de empleo. Sebastián Blackwood, el millonario de 40 años que había heredado un imperio inmobiliario y lo había multiplicado con su propia astucia, observaba desde su estudio en el segundo piso. Vestido con su terno perfectamente cortado, revisaba contratos y documentos financieros con la frialdad calculadora que lo caracterizaba. Sebastián era un hombre que había construido murallas emocionales tan altas como su fortuna, sin familia cercana, sin amigos íntimos, solo empleados eficientes y socios de negocios. Era exactamente como le gustaba, predecible, controlado, sin el caos emocional que las relaciones humanas traían. El timbre de la puerta principal sonó inesperadamente. Eran las 3 de la tarde de un martes, fuera del horario habitual de entregas o visitas programadas. Sofía dejó su plumero y se dirigió hacia la puerta masiva de roble, preguntándose quién podría ser. Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con un hombre anciano de aproximadamente 65 años. Su apariencia era desconcertante. Vestía ropa vieja, claramente desgastada por años de uso y pobreza, pantalones con parches visibles, una camisa que alguna vez fue blanca, pero ahora era de un gris indefinido. Un sombrero gastado cubría su cabello canoso. Su rostro estaba curtido por el sol y marcado por arrugas profundas que hablaban de una vida dura. Pero lo que más impactó a Sofía fueron sus ojos, azules brillantes, intensos, llenos de una mezcla de esperanza desesperada y temor. «Buenas tardes, señorita», dijo el anciano con voz temblorosa pero educada. «Disculpe la molestia. Me llamo Antonio Blackwood. Sé que esto sonará extraño, pero necesito hablar con Sebastián Blackwood. Es urgente. Es mi hijo». Sofía parpadeó completamente tomada por sorpresa. ¿El padre de Sebastián? Pero el señor Blackwood nunca había mencionado tener padre vivo. De hecho, en las escasas conversaciones personales que habían tenido, Sebastián había dado a entender que estaba completamente solo en el mundo. «Señor, creo que hay un error», comenzó Sofía gentilmente, notando lo frágil que se veía el anciano. «El señor Blackwood no ha mencionado nunca tener familia. Quizás se equivocó de dirección». Antonio negó con la cabeza firmemente, sacando un papel doblado y amarillento de su bolsillo con manos temblorosas. «No hay error, señorita. Esta es la dirección correcta. He estado buscando a mi hijo durante 25 años. Finalmente lo encontré hace 3 meses. He estado tratando de reunir el coraje para venir». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Por favor, solo necesito verlo una vez, explicarle, pedirle perdón por todo». Sofía sintió su corazón apretarse. Había algo genuino en la desesperación de este hombre que la conmovía profundamente. «Espere aquí un momento, por favor», dijo suavemente. «Voy a consultar con el señor Blackwood». Cerró la puerta parcialmente y subió rápidamente las escaleras hacia el estudio de Sebastián. Tocó la puerta con delicadeza. «Señor Blackwood, disculpe la interrupción». Sebastián levantó la vista de sus documentos con expresión de molestia apenas contenida. «¿Qué sucede, Sofía? Estoy ocupado. Si esta escena te está intrigando, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo y dale like al video». Sofía dudó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Hay un señor mayor en la puerta. Dice llamarse Antonio Blackwood. Afirma ser su padre y quiere hablar con usted». El efecto de esas palabras fue instantáneo y dramático. El rostro de Sebastián, normalmente una máscara de control impenetrable, se transformó. Primero shock, luego algo parecido al dolor, y finalmente una ira fría que hizo que Sofía retrocediera involuntariamente. «¿Qué dijiste?» Su voz era peligrosamente baja. «Un hombre que dice ser Antonio Blackwood, su padre», repitió Sofía nerviosamente. Sebastián se levantó bruscamente, tirando papeles de su escritorio. «Ese hombre no es mi padre.
Mi padre murió para mí hace 25 años, cuando nos abandonó a mi madre y a mí sin una palabra, sin una explicación, sin un centavo. Nos dejó en la miseria absoluta. Su voz temblaba de rabia contenida durante décadas. Dile que se vaya. Dile que no es bienvenido aquí. Dile que es demasiado tarde. Un cuarto de siglo demasiado tarde. Sofía se quedó paralizada por la intensidad de su reacción. Nunca había visto a su empleador mostrar emociones tan fuertes. Señor, él se ve muy frágil. Creo que ha venido de muy lejos. No me importa si vino arrastrándose desde el infierno, cortó Sebastián fríamente. Quiero que se vaya. Ahora. Sofía asintió lentamente y bajó las escaleras con el corazón pesado. Cuando abrió la puerta, Antonio seguía allí, esperando con expresión esperanzada que se transformó en devastación al ver la cara de Sofía. «Él no quiere verme, ¿verdad?», preguntó con voz quebrada. Sofía no sabía qué decir. La compasión luchaba contra su lealtad a su empleador. «Señor Blackwood dice que es mejor que se vaya». Antonio asintió lentamente, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. «Entiendo. Sabía que era probable. He pasado 25 años sabiendo que este momento podría llegar y que merecía este rechazo». Se limpió los ojos con el dorso de su mano temblorosa. «¿Puedo al menos dejarle algo? Una carta que escribí, para que entienda lo que pasó, por qué me fui, por qué no pude regresar hasta ahora». Sacó un sobre arrugado de su bolsillo. Sofía lo miró dubitativamente. «Puedo intentar dársela, pero no puedo prometer que la lea». Antonio le entregó el sobre con manos que temblaban visiblemente. «Solo eso es más de lo que merezco. Gracias, señorita. Usted tiene un corazón bondadoso». Comenzó a alejarse por el camino de entrada, su postura encorvada y derrotada. Sofía observaba cómo se iba, sintiéndose terrible por la situación, pero entonces notó algo preocupante. Antonio se tambaleó, llevándose una mano al pecho. Antes de que pudiera reaccionar, el anciano colapsó en el camino de piedra. «¡Señor Antonio!», gritó Sofía, corriendo hacia él. Se arrodilló junto al hombre, quien respiraba con dificultad, su rostro pálido y sudoroso. «Mi corazón, mis medicamentos, en mi bolsillo», logró decir entre jadeos. Sofía buscó en sus bolsillos, encontrando un frasco de pastillas casi vacío. Le dio una rápidamente mientras gritaba hacia la casa. «Señor Blackwood, emergencia, llame a una ambulancia». Sebastián apareció en la puerta, su expresión inicialmente molesta, pero cambiando a algo más complejo cuando vio la escena. Su empleada sosteniendo a un anciano colapsado en su propiedad. «¿Qué pasó?», preguntó, bajando las escaleras pero manteniendo distancia. «Tiene un ataque cardíaco o algo similar. Necesita ayuda médica inmediata», respondió Sofía urgentemente. «Ya llamé emergencias desde mi teléfono». Sebastián se quedó paralizado, mirando al hombre que afirmaba ser su padre. 25 años de rabia luchaban contra algo más primitivo, algo que no quería reconocer: preocupación. Antonio abrió sus ojos con dificultad, enfocándose en la figura de Sebastián a pocos metros de distancia. «Sebastián», susurró débilmente, «te pareces tanto a tu madre. Ella era hermosa. Tú tienes sus ojos». Sebastián sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Esos ojos azules del anciano eran idénticos a los suyos propios. La misma forma, el mismo tono específico de azul que había heredado, y siempre se preguntó de dónde venía, ya que su madre tenía ojos marrones. La ambulancia llegó en 8 minutos. Los paramédicos estabilizaron rápidamente a Antonio, preparándolo para trasladarlo al hospital. Uno de los paramédicos se volvió hacia Sebastián. «¿Es usted familiar? Necesitamos información médica y alguien que firme los documentos de admisión». Sebastián vaciló, su boca abriéndose para negar cualquier relación, pero Sofía habló primero, mirándolo con expresión que mezclaba súplica y desafío. «Es su padre. Por favor, señor Blackwood. No importa qué pasó en el pasado, ese hombre está muriendo. Puede vivir con dejarlo morir solo». Las palabras de Sofía resonaron en el aire tenso. Sebastián cerró los ojos brevemente, librando una batalla interna monumental. Finalmente, con voz tensa, dijo: «Iré al hospital». En el trayecto al hospital central en su Mercedes, Sofía iba en el asiento del pasajero, mientras Sebastián conducía en silencio absoluto.
Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «No tenías derecho a hablarme así», dijo finalmente con voz fría. Sofía respiró profundo, sabiendo que probablemente estaba arriesgando su empleo, pero incapaz de quedarse callada. «Con todo respeto, señor Blackwood, tenía todo el derecho. Trabajo para usted, pero también soy un ser humano con conciencia. Ese hombre podría morir hoy. Si eso pasa sin que usted al menos escuche su lado de la historia, vivirá con esa pregunta el resto de su vida». Sebastián no respondió, pero su mandíbula se tensó visiblemente. Llegaron al hospital y procedieron a admisiones. Los doctores informaron que Antonio había sufrido un ataque cardíaco moderado, complicado por desnutrición severa y otras condiciones médicas no tratadas. ¿Tiene seguro médico el paciente?, preguntó la administrativa. Suscríbete al canal Rutas Fascinantes para descubrir los secretos devastadores del pasado. Sebastián miró a Sofía, quien sostenía la pequeña billetera de Antonio que había recogido cuando colapsó. La abrió y negó con la cabeza. «No tiene tarjetas de seguro, solo una identificación vieja y unos pocos dólares». La administrativa explicó: «Sin seguro. El tratamiento necesario para su condición cardíaca, más los días de hospitalización requeridos, costarían aproximadamente $45,000. Podemos contactar a servicios sociales para...» «Yo cubriré todos los gastos», interrumpió Sebastián abruptamente. Todas las cabezas se volvieron hacia él. «Póngalo en mi cuenta corporativa. Asegúrense de que reciba el mejor tratamiento disponible». La administrativa parpadeó sorprendida ante la generosidad, pero asintió profesionalmente. Sebastián firmó los papeles necesarios y luego se sentó en la sala de espera, Sofía junto a él. El silencio entre ellos era pesado. Finalmente, Sofía habló suavemente. Hizo lo correcto. Sebastián la miró con expresión indescifrable. «No lo hice por él. Lo hice porque mi madre me enseñó que incluso las personas que nos lastiman merecen no sufrir. Pero eso no significa que lo perdone ni que quiera tenerlo en mi vida». Sofía asintió comprensivamente. «¿Puedo preguntarle qué pasó? ¿Por qué su padre se fue?». Sebastián guardó silencio durante largo tiempo, su mirada perdida en algún punto distante. Finalmente, comenzó a hablar con voz monótona, como si recitara hechos clínicos en lugar de memorias dolorosas. «Yo tenía 15 años. Era un buen estudiante, jugaba fútbol, tenía amigos. Éramos clase media, nada lujoso, pero cómodos. Mi padre trabajaba como contador en una firma grande. Mi madre era enfermera. Éramos una familia feliz. O eso pensaba yo». Hizo una pausa, apretando sus puños. «Un día llegué de la escuela y encontré a mi madre llorando en la cocina. Tenía una nota en la mano. La nota decía: «No puedo más. Lo siento. Adiós». Eso fue todo. 6 palabras. Antonio Blackwood simplemente desapareció, sin llamada, sin explicación, sin dirección de contacto. Nada. Sofía escuchaba con creciente horror. Descubrimos después que había vaciado todas las cuentas bancarias de la familia. Tomó nuestros ahorros de vida, el fondo universitario que habían estado construyendo para mí. Todo. Nos dejó en bancarrota. Mi madre tuvo que trabajar turnos dobles y triples. Perdimos nuestra casa. Nos mudamos a un apartamento miserable en el peor barrio de la ciudad. La voz de Sebastián se quebraba ligeramente ahora, las emociones filtrándose a través de su armadura de control. Mi madre se enfermó de tanto trabajar, de tanto estrés. Desarrolló cáncer cuando yo tenía 18. No teníamos dinero para los mejores tratamientos. Peleó durante 2 años, pero murió cuando yo tenía 20. Sus últimas palabras fueron: «Sebastián, no seas como tu padre. No huyas de tus responsabilidades. Sé un hombre de honor». Las lágrimas finalmente cayeron de sus ojos, algo que Sofía sospechaba no había pasado en años. Así que trabajé como obseso. Me gradué con honores, conseguí becas, construí mi empresa desde cero. Cada dólar que gané fue venganza contra el hombre que nos dejó en la pobreza. Quería probar que no necesitábamos a Antonio Blackwood, que éramos mejores sin él. Sofía tocó suavemente su brazo. Su madre estaría orgullosa del hombre que se convirtió. Sebastián la miró con ojos rojos. ¿Pero estaría orgullosa de que rechazara a mi padre moribundo? No lo sé.
Esperaron 3 horas hasta que un doctor salió de la sala de emergencias. Familiares de Antonio Blackwood. Sebastián se levantó vacilante. Soy su hijo. El doctor consultó su tableta. El ataque cardíaco fue significativo, pero logramos estabilizarlo. Sin embargo, su condición general es muy preocupante. Está severamente desnutrido. Tiene diabetes no tratada, hipertensión extrema y signos de haber vivido en condiciones muy duras durante tiempo prolongado. Francamente, es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo sin atención médica. Miró a Sebastián directamente. Su padre necesitará hospitalización por al menos 2 semanas, seguido de rehabilitación y cuidado constante. A su edad y condición, no puede vivir solo. Sebastián procesaba la información, su expresión volviéndose más compleja. Haga todo lo necesario para estabilizarlo. Me aseguraré de que tenga el mejor cuidado disponible. El doctor asintió. Puede verlo brevemente si quiere. Está sedado pero consciente. Sebastián dudó. Luego asintió. Miró a Sofía. ¿Vendrás conmigo? Sofía se sorprendió por la vulnerabilidad en su voz, pero asintió. Si quiere que vaya, iré. Caminaron por pasillos estériles hasta una habitación pequeña donde Antonio yacía en una cama, conectado a múltiples monitores y vías intravenosas. Se veía increíblemente frágil y viejo, nada como la figura amenazante que había poblado las pesadillas de Sebastián durante 25 años. Déjanos en los comentarios qué crees que dirá Antonio cuando despierte. Antonio abrió los ojos lentamente cuando sintieron presencia en la habitación. Su mirada se enfocó en Sebastián, y algo parecido al alivio mezclado con dolor profundo cruzó su rostro. Sebastián, te quedaste. Su voz era apenas un susurro ronco. Sebastián se acercó lentamente, manteniendo distancia emocional a pesar de la proximidad física. Los doctores dicen que estás muy enfermo, que has estado viviendo en condiciones terribles. Antonio cerró los ojos brevemente. He estado viviendo como merecía vivir. En la calle, en refugios cuando había espacio, haciendo trabajos ocasionales cuando podía. Ese ha sido mi castigo durante 25 años. Sebastián sintió su rabia resurge. ¿Tu castigo? ¿Por qué hablas como si fueras la víctima? Tú nos abandonaste. Tú tomaste nuestro dinero. Tú destruiste nuestra familia. Antonio asintió débilmente. Tienes razón, pero no sabes toda la historia. No sabes por qué me fui. Sebastián cruzó los brazos defensivamente. Entonces dime, después de 25 años, finalmente dame una explicación que justifique lo que hiciste. Antonio respiró con dificultad, juntando fuerzas. Hace 25 años cometí el error más grande de mi vida, pero no fue lo que piensas. Antonio comenzó su historia con voz temblorosa pero determinada. En la firma de contabilidad donde trabajaba, descubrí que mis superiores estaban cometiendo fraude masivo. Desviaban fondos de clientes, manipulaban libros, cometían evasión fiscal a escala enorme. Millones de dólares estaban involucrados. Sebastián escuchaba intensamente, su expresión escéptica. Fui al director general y le mostré las evidencias que había recopilado. Pensé que haría lo correcto. En lugar de eso, me amenazó. Me dijo que si hablaba con las autoridades, ellos harían parecer que yo era el responsable. Tenían poder, abogados caros, conexiones. Yo era solo un contador de nivel medio. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero decidí ir a las autoridades de todos modos. No podía vivir siendo cómplice de ese crimen. Contacté al FBI con todas las evidencias. Y entonces todo se volvió una pesadilla. Antonio temblaba ahora. Los hombres para quienes trabajaba tenían conexiones con crimen organizado. Una noche, 2 hombres me interceptaron saliendo del trabajo. Me llevaron a un almacén abandonado. Me torturaron durante horas, preguntándome qué había dicho al FBI, amenazando no solo matarme a mí, sino también a tu madre y a ti. Sebastián sintió su sangre helarse mientras escuchaba. Me dijeron que tenía 2 opciones, continuó Antonio. Podía quedarme callado, retirar mi denuncia y ser asesinado junto con mi familia, o podía desaparecer completamente, hacer que pareciera que había robado dinero y huido, y nunca contactar a mi familia nuevamente. Si desaparecía y me convertía en el chivo expiatorio, ustedes estarían a salvo.
Los dejarían en paz porque pensarían que eras víctimas también. Las lágrimas rodaban libremente ahora por las mejillas del anciano. Tomé el dinero de nuestras cuentas porque me obligaron a hacerlo para que la historia de mi robo fuera creíble. Dejé esa nota vaga porque no podía explicar sin poner en peligro sus vidas, y desaparecí sabiendo que tú y tu madre me odiarían, pero estarían vivos. Sebastián estaba pálido, procesando esta revelación devastadora. ¿Esperas que crea esto? ¿Que te fuiste por protegernos? Antonio asintió débilmente. Sé que suena conveniente después de tantos años, pero es la verdad. Pasé los primeros 5 años escondiéndome constantemente, moviéndome entre ciudades, nunca estableciéndome, siempre con miedo de que me encontraran. Trabajaba bajo nombres falsos, en empleos que pagaban en efectivo. Después de 5 años, finalmente detuvieron a los hombres que dirigían el esquema de fraude. Fueron a prisión. Leí sobre eso en un periódico viejo. Pensé que finalmente estaba a salvo, que podía regresar. Antonio cerró sus ojos con dolor, pero para entonces había pasado demasiado tiempo. Ustedes habían sufrido tanto por mi culpa. Tu madre había trabajado hasta enfermarse. Tú habías crecido sin padre. ¿Cómo podía simplemente aparecer y decir, lo siento? Lo hice para protegerlos. Su voz se quebró. Fui cobarde, Sebastián. Debí haber regresado de todos modos, pero tenía miedo de tu rechazo, miedo de causar más dolor. Así que me quedé escondido, viviendo en las sombras, castigándome a mí mismo porque no podía castigar a los verdaderos villanos. Sebastián sentía su mundo tambalearse. Todo lo que había creído durante 25 años, toda su rabia, podría haber sido basado en un malentendido devastador. Mi madre, dijo con voz estrangulada, murió pensando que la habías abandonado. Murió odiándote. ¿Cómo puedo perdonarte por eso? Antonio sollozaba ahora. No puedes. No espero perdón. Solo quería que supieras la verdad antes de morir. Que no te dejé porque no los amara. Te dejé porque los amaba demasiado como para ver muertos. Sofía, quien había estado escuchando con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente habló. Señor Blackwood, ¿tiene alguna forma de probar esto? ¿Algún documento, contacto con el FBI, algo? Antonio negó débilmente con la cabeza. Pasó hace tanto tiempo. El caso está cerrado. Las personas involucradas están muertas o en prisión. Yo tengo el número de expediente del FBI de mi denuncia original. Está en mi bolso, con mis pocas pertenencias. Sofía buscó el bolso gastado que habían traído del lugar donde Antonio colapsó. Dentro encontró un papel amarillento, protegido en plástico. Era una copia de una denuncia del FBI fechada 25 años atrás, con el nombre de Antonio Blackwood como denunciante. Sebastián tomó el papel con manos temblorosas. Esto es real. Su voz apenas era audible. Antonio asintió. Puedes contactar al FBI, verificar mi historia. Sé que no cambia el dolor que causé. Sé que tu madre sufrió. Sé que tú creciste sin padre. Pero al menos sabrás que no los abandoné por egoísmo o cobardía. Bueno, fue cobardía de un tipo diferente. Cobardía de no tener el valor de regresar después. Sebastián se sentó pesadamente en la silla junto a la cama, su rostro en sus manos. No olvides suscribirte al canal Rutas Fascinantes para ver cómo continúa esta revelación impactante. Los días siguientes fueron surrealistas para Sebastián. Contrató a un investigador privado para verificar la historia de Antonio. Cada detalle resultó ser cierto. La denuncia al FBI, el caso de fraude corporativo, los arrestos 5 años después. Su padre había estado diciendo la verdad. Antonio permaneció en el hospital, recuperándose lentamente. Sebastián lo visitaba diariamente, aunque las conversaciones eran tensas y llenas de silencios incómodos. Había demasiado que procesar, demasiadas emociones contradictorias. Una tarde, Sebastián encontró a Sofía sentada junto a la cama de Antonio, leyéndole el periódico. El anciano se había encariñado visiblemente con la joven empleada, y ella parecía disfrutar su compañía. Sofía llamó Sebastián desde la puerta. Ella se levantó rápidamente. Señor Blackwood, no esperaba verlo tan temprano. Sebastián miró entre su empleada y su padre. Parece que han desarrollado amistad. Sofía se ruborizó ligeramente.
Su padre es un hombre interesante. Me ha estado contando historias de cuando usted era niño. Dice que era muy travieso. Antonio sonrió débilmente. Era un diablillo, siempre metiéndose en problemas pero con un corazón enorme. Te veías exactamente como yo a tu edad, ¿sabes? Sebastián sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido congelado durante décadas. ¿Recuerdas los domingos cuando íbamos al parque a volar cometas?, preguntó con voz insegura. Antonio se iluminó. Por supuesto, construíamos las cometas juntos en el garaje. Tú insistías en pintarlas con diseños elaborados. Una vez hiciste una con forma de dragón que nunca logró volar correctamente, pero pensaste que era la mejor cometa del mundo. Por primera vez en 25 años, Sebastián sonrió genuinamente al recordar a su padre. Me dejabas sostener el carrete. Me hacía sentir importante. La conversación fluyó más naturalmente después de eso. Compartieron memorias, algunas felices, otras dolorosas. Sebastián contó sobre la enfermedad de su madre, los años de lucha, cómo construyó su imperio. Antonio escuchaba con una mezcla de orgullo y dolor indescriptible. Tu madre estaría tan orgullosa del hombre que te convertiste, dijo Antonio con voz quebrada. Ojalá pudiera decirle que valió la pena, que mi sacrificio, por terrible que fue para ustedes, al menos los mantuvo vivos para que tú pudieras lograr todo esto. Sebastián sintió las lágrimas amenazar nuevamente. Ella murió odiándote. ¿Cómo vivo con saber eso ahora? Antonio tomó la mano de su hijo, la primera vez que se tocaban en 25 años. Tu madre era una mujer sabia. Donde quiera que esté ahora, sabe la verdad. Y creo que nos perdonó a ambos. A mí por irme, a ti por creer lo peor. El perdón es lo que ella hubiera querido. Sebastián apretó la mano de su padre, todas las barreras que había construido finalmente colapsando. Te extrañé tanto, admitió, su voz quebrándose. Cada día te extrañé. Odiarte era más fácil que admitir cuánto me dolía que te hubieras ido. Antonio lloraba abiertamente ahora. Lo siento, hijo. Lo siento tanto. Daría cualquier cosa por cambiar cómo pasaron las cosas. Pero no puedo. Solo puedo decirte que cada día sin ti y tu madre fue un infierno que merecía. Padre e hijo lloraron juntos, 25 años de dolor, rabia y amor reprimido finalmente encontrando liberación. Sofía, testigo de esta reconciliación extraordinaria, se retiró silenciosamente de la habitación para darles privacidad. 2 semanas después, Antonio recibió alta médica. Los doctores le habían dado un régimen estricto de medicamentos y dieta, advirtiendo que necesitaría supervisión constante. Sebastián tomó la decisión sin dudar. Vivirás conmigo, en la mansión, donde deberías haber estado todo este tiempo. Antonio protestó débilmente. Sebastián, no puedes simplemente... Han pasado 25 años. No puedes solo meter a un extraño en tu casa. Sebastián negó firmemente. No eres un extraño, eres mi padre. Y perdimos suficiente tiempo. No voy a perder más. La transición fue más fácil de lo que Sebastián esperaba. Antonio era un huésped discreto, eternamente agradecido, nunca imponente. Pasaba sus días leyendo en la biblioteca, ayudando a Sofía con tareas ligeras cuando ella protestaba que estaba haciendo demasiado, y esperando ansiosamente las tardes cuando Sebastián llegaba del trabajo. Desarrollaron una rutina, cenar juntos cada noche, compartiendo detalles de sus días. Sebastián le contaba sobre sus negocios, pidiendo ocasionalmente consejos sobre contabilidad, descubriendo que su padre, aunque había pasado años en pobreza, aún tenía una mente aguda para números. Antonio compartía historias de su vida en las calles, las personas que había conocido, las lecciones duras que había aprendido. Una noche, 3 meses después de que Antonio se mudara, Sebastián encontró a su padre en la biblioteca mirando una fotografía vieja. ¿Qué es eso?, preguntó acercándose. Antonio le mostró la imagen. Era la familia completa. Sebastián de unos 10 años, su madre sonriendo radiante, Antonio con su brazo alrededor de ambos. Logré conservar esto todos estos años. Era lo único que tenía de ustedes. Sebastián tomó la fotografía. Memorias inundándolo. Recuerdo ese día. Fuimos a la playa. Tú me enseñaste a nadar. Antonio sonrió con nostalgia. Te aterrorizaban las olas, pero no querías admitirlo.
Eras tan testarudo, tan determinado a demostrar que eras valiente. Sebastián rió suavemente. Supongo que algunas cosas nunca cambian. Se sentó junto a su padre. Papá, hay algo que necesito decirte. Antonio lo miró con atención. He estado pensando mucho sobre todo, sobre lo que pasó, sobre las decisiones que tomaste, sobre los años perdidos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Y me di cuenta de que tú hiciste lo que pensaste que era correcto para protegernos. Fue una decisión imposible, y el resultado fue terrible para todos. Pero entiendo por qué lo hiciste. Antonio comenzó a hablar, pero Sebastián levantó su mano gentilmente. Déjame terminar. No puedo cambiar el pasado. No puedo traer de vuelta a mamá o recuperar los años que no tuvimos juntos, pero puedo elegir qué hacer con el tiempo que nos queda. Respiró profundo. Te perdono, papá, y espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo. Antonio se quebró, abrazando a su hijo por primera vez en 25 años. Gracias, hijo, gracias. En los meses siguientes, la vida en la mansión Blackwood cambió fundamentalmente. La frialdad que caracterizaba la casa se derritió, reemplazada por calidez y risas. Antonio se integró completamente, convirtiéndose en una presencia central. Desarrolló una relación especialmente cercana con Sofía, quien lo trataba con el cariño que daría a un abuelo. Una tarde, Sebastián encontró a Sofía y Antonio en el jardín plantando flores juntos. Sofía dice que estas son las favoritas de tu madre, explicaba Antonio, señalando rosas amarillas. Pensé que sería lindo tener un jardín en su memoria. Sebastián sintió su garganta apretarse. Mamá hubiera amado eso. Se arrodilló junto a ellos tomando una pala. Déjame ayudar. Los tres trabajaron juntos en silencio confortable, creando algo hermoso de la tierra. Cuando terminaron, Sebastián miró a su alrededor. La mansión que alguna vez fue un monumento frío a su éxito, ahora se sentía como un hogar real. Sofía, dijo impulsivamente, quiero darte un aumento y una mejor posición, quizás administradora de la casa. Sofía lo miró sorprendida. Señor Blackwood, no tiene que... Sí tengo que, interrumpió Sebastián. Trajiste a mi padre de vuelta a mi vida. Me diste la oportunidad de reconciliarme con él. Eso no tiene precio. Sofía se ruborizó. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Antonio rió suavemente. Esa es exactamente la razón por la que mereces el reconocimiento, querida. Hiciste lo correcto cuando era difícil. Eso es verdadero carácter. Los meses se convirtieron en un año. Antonio celebró su cumpleaños número 66, rodeado de familia por primera vez en más de 2 décadas. Sebastián organizó una cena pequeña pero significativa. Durante el brindis, levantó su copa. Por segundo chances, por el perdón, por la familia que perdimos y encontramos nuevamente, y por Sofía, quien hizo posible todo esto. Todos brindaron, la emoción palpable en el aire. Antonio se puso de pie con esfuerzo. Su salud mejorada pero aún frágil. Quiero decir algo. Pasé 25 años en infierno autoimpuesto, castigándome por decisiones que, aunque bien intencionadas, destruyeron a las personas que más amaba. Miró directamente a Sebastián. Pero este último año me ha enseñado que nunca es demasiado tarde, que el amor verdadero sobrevive incluso la traición percibida más profunda, que la familia no se define por años juntos, sino por disposición a perdonar y comenzar de nuevo. Las lágrimas caían libremente ahora. Gracias, hijo mío, por darme esta segunda oportunidad. Moriré feliz, sabiendo que nos reconciliamos. 2 años después de ese primer encuentro en la puerta, la vida había encontrado un nuevo ritmo hermoso. Antonio, aunque su salud era delicada, disfrutaba cada día con la gratitud de alguien que había perdido todo y milagrosamente lo recuperó. Sebastián había transformado no solo su relación con su padre, sino su enfoque completo de la vida. Había aprendido a equilibrar trabajo con familia, ambición con compasión. Una tarde de domingo, los tres, Sebastián, Antonio y Sofía, estaban sentados en el jardín de rosas que habían plantado juntos, ahora floreciente y hermoso. ¿Sabes qué me dijo tu madre una vez?, preguntó Antonio de repente. Sebastián lo miró curioso. Me dijo, Antonio, la familia es lo único que realmente importa al final. No el dinero,
no el éxito, no el orgullo, solo las personas que amamos y que nos aman de vuelta. Antonio sonrió con los ojos húmedos. Tenía razón, como siempre, y estoy eternamente agradecido de que me dieras la oportunidad de entender eso antes de morir. Sebastián tomó la mano de su padre. Sofía sonriendo mientras observaba. El joven millonario que había construido murallas emocionales para protegerse del abandono había aprendido la lección más importante, que el verdadero valor no se mide en propiedades ni cuentas bancarias, sino en la capacidad de perdonar, de amar, de dar segundas oportunidades incluso cuando parece imposible. Y todo había comenzado con una empleada de corazón bondadoso que se negó a dejar que un anciano frágil muriera solo en un camino de piedra, quien insistió en que incluso las heridas más profundas merecían la oportunidad de sanar. Porque al final, eso es lo que nos hace humanos, no nuestra capacidad de acumular riqueza o éxito, sino nuestra disposición a ver el dolor ajeno y hacer algo al respecto, incluso cuando cuesta, especialmente cuando cuesta. La historia del millonario que descubrió que el anciano desconocido era su padre perdido, se convirtió en una leyenda silenciosa entre quienes la conocían, un recordatorio de que las familias rotas pueden sanar, que el tiempo perdido puede recuperarse en la calidad de los momentos compartidos, y que el perdón, aunque difícil, es el regalo más valioso que podemos darnos a nosotros mismos y a quienes amamos. Sebastián Blackwood había ganado un imperio, pero casi perdió su alma en el proceso. Antonio Blackwood había perdido todo, pero mantuvo su amor intacto a través de décadas de sufrimiento. Y Sofía Martínez, una simple empleada doméstica con corazón extraordinario, les había dado a ambos el regalo más precioso, una segunda oportunidad de ser familia. En la mansión que alguna vez fue fría como tumba, ahora resonaban risas, conversaciones, amor. Las rosas amarillas florecían cada primavera, en memoria de una mujer que nunca conoció la verdad, pero cuyo legado de amor y perdón vivía en el hijo que crió y el esposo que amó. Y cuando Antonio finalmente murió 5 años después, en paz, en su propia cama rodeado de su hijo y Sofía, quien se había convertido en parte de la familia tanto que Sebastián bromeaba que era la hija que nunca tuvo, sus últimas palabras fueron simples pero perfectas. Gracias por dejarme regresar a casa, porque al final eso es todo lo que cualquiera de nosotros quiere, regresar a casa, ser perdonados, ser amados a pesar de nuestras fallas. Y la verdadera bendición es cuando tenemos la sabiduría de reconocer esa oportunidad cuando llega tocando a nuestra puerta, vestida con ropa vieja y un sombrero gastado, trayendo verdades que son difíciles de escuchar, pero necesarias para sanar. Esta es la historia del millonario que casi rechazó a su propio padre, que casi dejó que el orgullo y la rabia justificada le robaran años preciosos, pero que, gracias a una joven empleada con más sabiduría que sus 25 años, eligió el perdón sobre el resentimiento, la familia sobre el orgullo, el amor sobre la amargura, y en esa elección encontró no solo a su padre, sino también a sí mismo.